Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 8 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 4 de San Lucas, del versículo 14 al 22. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticia de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Alonso Muñoz CR en YouTube, en mayúscula, para que vayan y se suscriban. Hoy, en el Evangelio de hoy, dice: proclamen, dice, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Dios quiere que se proclame su gracia, su misericordia. ¿A quiénes? A aquellos que están oprimidos, a aquellos que están cautivos del pecado, a aquellos que hoy el enemigo tiene cegados a causa del pecado. El Señor quiere que se proclame su gracia, se proclame su misericordia. El Señor quiere que los llame al arrepentimiento, nos llama a una conversión, a que hagamos las cosas como Dios manda, porque la libertad que nosotros creemos que es buena nos hace esclavos del pecado. Vivir libre no es vivir como el mundo nos ofrece, una libertad de hacer lo que yo quiera. Eso no se llama libertad, eso se llama libertinaje, hacer lo que a mí me da la gana. Libertad es cuando la conciencia no nos condena, cuando vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios, cuando cumplimos la voluntad del Señor, cuando nuestra conciencia no nos condena, somos realmente libres, vivimos en paz. Pero cuando hay pecado, nuestra conciencia nos lo reclama. No hay paz en nuestro interior y nos hacemos esclavos del pecado. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Eso es lo que quiere el Señor hoy, liberar a aquellos que están cautivos del pecado. Y es que cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne, caemos en esa esclavitud, la esclavitud del pecado. Y tenemos que luchar contra esa esclavitud, contra el pecado, contra la carne. Dice como son los 7 pecados capitales, que es soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia
y pereza. 7 pecados capitales. Muchas veces podemos preguntarnos, pero ¿por qué dice que vivimos esclavos del pecado? Porque aquel que le gusta mucho trabajar es esclavo del trabajo. Aquel que le gusta el dinero es esclavo de la avaricia. Aquel que es perezoso es esclavo de la pereza. Aquel que es lujurioso se vuelve esclavo de la lujuria. Aquel que es bueno para comer se hace esclavo de la gula. Aquel que es iracundo se hace esclavo de la ira. Aquel que es envidioso se hace esclavo de la envidia. Aquel que es soberbio se hace esclavo de la soberbia. Y el que es avaro, que le gusta el dinero, se hace esclavo de la avaricia. Y de eso el Señor hoy quiere abrirnos los ojos para que nosotros veamos con claridad que vivir como yo quiera no es una verdadera libertad. Eso se llama libertinaje. Vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, eso sí es libertad. Cuando hay una conciencia que no nos condena. No nos engañemos, porque hoy en día el enemigo quiere dibujarnos un mundo bonito, un mundo que nos permite hacer lo que nos da la gana. Pero ese es el mundo. Y nosotros no vivimos de acuerdo al mundo. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Por eso dice Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No podemos hacernos amigos del mundo. No nos podemos dejar llevar por las corrientes de este mundo, por la libertad que nos ofrece este mundo, porque eso no es libertad. Eso es darle gusto al enemigo. Y el Señor hoy nos ofrece una libertad interior. Viene a liberarnos del pecado. Quiere que nosotros busquemos la luz que Él nos ofrece. Nos muestra el camino. Nos muestra una vida sin que la conciencia nos acuse. Por eso dice allá en primera de Juan, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 21. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Eso es lo que quiere el Señor hoy. Que nosotros tengamos plena confianza en Él. Que Él nos puede liberar del pecado. Que no nos dejemos arrastrar por el pecado. Porque el pecado lleva a la muerte. Y el Señor hoy quiere abrirnos los ojos a través de su palabra para que nosotros nos demos cuenta que si estamos viviendo en pecado, hay una manera de que nosotros nos libremos del pecado. Para eso Él dejó la confesión, dejó la reconciliación, el sacramento de la reconciliación. Cuando le dijo allá a sus apóstoles, en Juan 20:21, les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes lo retengan, les serán retenidos. Por eso hoy tenemos el sacramento de la confesión, que nos limpia, que nos renueva, que nos da una plena confianza en Dios, de que somos liberados de nuestros pecados. Pero ¿qué hay que hacer? Acudir al sacramento de la reconciliación. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos
para anunciar la libertad a los cautivos. ¿Y por qué la libertad? Porque no nos damos cuenta muchas veces que el pecado nos vuelve esclavos, ya sea el tipo de pecado que usted tenga o de acuerdo a aquello en lo que usted le esté fallando a Dios, porque todos somos pecadores, pero hay pecados mortales y hay pecados veniales. Por eso hoy dice Romanos 6:16, si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si se entregan a alguien, serán esclavos de aquel a quien obedecen. ¿A quién estamos obedeciendo? Yo no sé cuál es su pecado, tú no sabes cuál es mi pecado, pero tú sí sabes a quién estás obedeciendo. A la lujuria, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a las drogas, a la borrachera, a la envidia, a la lujuria, a la pereza. ¿A quién estás obedeciendo? A las malas palabras, a la avaricia, a la ira. ¿A quién estás obedeciendo? Al orgullo. Y ahí de acuerdo a quién nos estamos entregando, porque de acuerdo a quien nos estemos entregando, a ese le estamos siendo esclavos. Y el Señor hoy quiere liberarnos, quiere abrir nuestros ojos para que veamos con claridad que si nos estamos entregando a X pecado, nos estamos haciendo esclavos. Aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no lo veamos, nos estamos haciendo esclavos. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte. Ese es el gran peligro que hay. Si nos entregamos al pecado, ese dueño es la muerte. Si nos entregamos a Dios, nos va a dar la vida eterna. Solo hay dos opciones. Tú escoges a quién quieres entregarte, a Dios o al pecado, al mundo o buscar el reino de Dios. Por eso dice San Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿A quién te estás entregando? Y eso es lo que el Señor quiere hoy abrirnos los ojos, para que nos demos cuenta que de acuerdo a quién te entregues, eso es lo que vas a recibir. Si te entregas al pecado, recibirás la muerte. Si te entregas a Dios, recibirás la vida eterna, la herencia, el reino de los cielos. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte. Mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Si obedecemos a la palabra de Dios, si vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios, vamos a alcanzar una vida santa. Y sí se puede vivir en santidad, si vivimos de acuerdo a sus mandatos. Por eso Efesios 1:1, San Pablo los llamaba a los efesios los santos que están en Éfeso. ¿Por qué? Porque cumplían, vean cómo lo dice, Efesios 1:1. Dice, carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que en Éfeso están. ¿Por qué los llama santos? A aquellos que están aquí en la tierra. Vean por qué. Por voluntad de Dios, a los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. ¿Qué hacían esas personas? Perseveraban en la doctrina de Cristo. Se mantenían en la doctrina de Cristo. Mantenían una conciencia libre. No los acusaba la conciencia. Tenían
libertad espiritual. Hacían la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina de Cristo, se mantenían en la fe. Lo mismo que nos dice Romanos, dice, si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. ¿Por qué San Pablo los llamaba santos? Porque obedecían a la fe. Alcanzarán una vida santa, y porque obedecían a la fe, iban camino a la santidad. Y eso es lo que quiere hoy el Señor que veamos a través de este evangelio, que de acuerdo a quien nos entreguemos, eso es lo que vamos a recibir. Si nos entregamos al pecado, vamos a obtener la muerte. Si nos entregamos a la fe, si nos entregamos a Dios, dice que obedeciendo a la fe alcanzarán una vida santa. Vamos a alcanzar la santidad. Por eso hoy el Señor nos invita a abrir nuestros ojos y a darnos cuenta a quién nos estamos entregando. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado. Si obedecemos a la doctrina que Jesucristo estableció, si cumplimos con los mandatos, por ejemplo, el de la confesión, cuando Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, ustedes serán limpiados del pecado. Si recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, también como lo dice San Juan 6:51, que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá para siempre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, vamos a obtener la vida eterna. Si obedecemos a esa doctrina, alcanzaremos la santidad, alcanzaremos la vida, cosecharemos la vida eterna, porque nos estamos entregando a la fe. Y la fe es esperar aquello que Jesucristo nos prometió. Y dice, así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño el pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado, y liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de la justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cuesta entender. Vean como lo dice Pablo, vean que uso figuras muy humanas, pero que tal vez hay algunos que les cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada. Eso es lo que quiere el Señor que cambiemos la vida desordenada que llevamos, que enderecemos nuestro camino, que empecemos a ordenar nuestra vida, pero a ordenarla de acuerdo a los mandatos de Dios. Que si vivimos en fornicación, que nos casemos, que si vivimos en adulterio, que dejemos el adulterio, que si decimos malas palabras, que dejemos las malas palabras, que si tenemos enemigos, que dejemos los enemigos, que hagamos las paces, que hagamos la paz, que si están o no están viendo pornografía, que dejen la pornografía. Y así que si están viviendo en el alcoholismo, que dejen el alcoholismo, que si están viviendo consumiendo drogas, que dejen las drogas, que se están viviendo de chismosos o de chismosas, que dejen el chisme. De ahí es donde empecemos a ordenar nuestra vida. Empecemos a ver las cosas diferentes, no como el mundo las ofrece, sino como Dios nos manda. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Eso es lo que quiere el Señor hoy, que convirtamos nuestras malas obras en buenas obras, que nos convirtamos en servidores de la justicia para cosechar la vida eterna, que cambiemos lo malo que hacíamos por el bien que podemos hacer, que ya dejemos de vivir una vida desordenada y empecemos a vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Ahí es donde el Señor viene a liberarnos, cuando nosotros dejamos de vivir a espaldas a Dios
Cuando le estamos sirviendo al pecado, nos estamos haciendo esclavos del pecado y cosecharemos la muerte si seguimos viviendo en pecado. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de la justicia. Vean cómo lo pone San Pablo. Cuando usted cree que usted vive en libertad, pero vive en pecado, es engañoso, porque el mundo le hace ver que usted vive libre, porque hace y deshace, hace lo que le da la gana, pero en realidad vive esclavo del pecado. Cuando eran esclavos del pecado se sentían muy libres. Vea que cuando eran esclavos del pecado se sentían muy libres. ¿Por qué? Porque usted cree que la libertad es hacer lo que a mí me venga en gana, hacer y deshacer, vivir como yo quiero. Y eso es lo que pasa hoy en día. Nos hemos creado un Dios a nuestra manera. Ya no queremos vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, sino queremos que Dios viva de acuerdo a como yo quiero. Y así no es. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, no Dios obedecernos a nosotros. Y hoy nos hemos fabricado un Dios a nuestra manera. Y decimos, Dios tiene que aceptarnos así como soy. No, así no es. Eso es ser soberbio. Eso es ser soberbia. No podemos dejarnos arrastrar por una libertad falsa. Cuando eran esclavos del pecado se sentían muy libres respecto al camino de la justicia, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Es que no nos podemos dejar llevar por esas cosas, porque al final el fruto que vamos a cosechar es la muerte. Ahora en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que trabajemos para Él, que trabajemos para nuestra propia santificación. Ahora en cambio, siendo libres, vea que ya, siendo libres, cuando usted ya vive de acuerdo a Dios, cuando ya su conciencia no lo condena, cuando ya usted empieza a liberarse del pecado, a acudir a la confesión, a acudir a la Eucaristía, a hacer las cosas como Dios manda, dice, ahora en cambio siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. Y eso es lo que vamos a cosechar si nos mantenemos fieles, si vivimos de acuerdo a sus mandatos. Al final vamos a cosechar la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. Ese es el salario que va a pagar el pecado. Si no queremos cambiar, al final vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y si no dejamos el pecado, dice que el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero si nos mantenemos en Cristo y cumpliendo su voluntad, vamos a cosechar la vida eterna. El Señor les bendiga.